He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En RC Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322. Tú podrás decir lo que tú quieras, pero tus acciones hablan por ti. Claro, las acciones son las más claras. Bueno, Carlos, mira Biden. Escucha a Biden lo que él dice y mira la acción de Biden. Escucha a Kamala Harris lo que ella dice y mira la acción de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Escucha a Pelosi cómo habla y mira la acción de la Pelosi. O sea, yo creo que lo importante en todo esto es que nosotros no oigamos cantos de sirena, sino enjuiciemos lo que sucedió y cómo fue que sucedió y quiénes eran los protagonistas de aquel teatro en el momento que sucedió. Entonces, cuando tú miras eso, tú dices, concho, todo esto esto más los partidos políticos que se convirtieron prácticamente, anémicamente, pero se convirtieron, comprendiendo, Carlos, que tenían que crear un movimiento diferente y una filial social a que nosotros, ni tú ni yo estamos al tanto, ni el pueblo americano tampoco. Se tuvieron que sentar en dos cosas bien importantes en la historia. Producto de los hermanos, producto del proceso que empezó en Cuba, que fue el Foro de Sao Paulo y el Foro de Puebla. Los dos, porque fueron dos puntales importantes para el desarrollo de todo un movimiento revolucionario que comenzó en la República de Cuba, Carlos. Qué casualidad, ¿no? Dos hermanos, uno en la Secretaría de Estado, uno en la CIA, y dos hermanos toman la Revolución Cubana, toman a Cuba. Bueno, vamos a decir, a ver, da la casualidad que a partir del año de 1953, acuérdate, Carlos, mira, antes que eso estaba Vietnam. Acuérdate de Vietnam. Acuérdate de cuando ellos se reunieron en Ginebra. Y en Ginebra, tanto los franceses como los ingleses y Churchill dijeron, yo creo que está correcto, no se puede seguir peleando allí. ¿Qué fue lo que hizo nuestro amigo el secretario de Estado? Se metió allí. Entonces eso yo lo quiero para mí. Entonces empezó una guerra que en realidad, ¿dónde termina, Carlos? ¿Quiénes siguen controlando Vietnam? Los comunistas. ¿Pero qué pasó con Sukarno, Carlos? Lo mismo. ¿Qué pasó con Nasser, Carlos? Lo mismo. ¿Qué pasó con Irán? Con el problema del petróleo. Ellos eran dueños de un banco, ellos tenían negocio en un banco y eran los abogados del banco que negociaba el petróleo dentro de Irán. El primer ministro de Irán, que era el que tenía el control del petróleo, era un ministro que lo habían escogido por voto democrático, el pueblo iraní. O sea, vivían en una democracia. Lo quitaron porque les molestó el que el individuo quería nacionalizar los pozos para hacer más dinero ellos. Es como que quieren nacionalizar, es como que tienen los pozos aquí. ¿Tú crees que tú puedes venir? ¿Tú crees que Francia puede venir aquí y decir yo voy a coger los pozos y voy a comprar los pozos de la Chevron o de la ESO Standard Oil? No, si son de ellos, son de aquí. ¿Cómo te vas a meter en mi casa? ¿Tú me entiendes? Pero bueno, te metes en mi casa. Pero yo te digo, no, yo me voy a quedar con esto. Entonces te quitan al individuo y ponen a quién, al Shah. ¿Quién era el Shah? Su condicional, Carlos. Mira, después de que quitaron a este hombre, que era el jefe democrático de Irán, y pusieron al Shah, de ahí para acá, ¿dónde está Irán en este momento? Un desastre. Lleno de enemigos, lleno de chiitas, lleno de movimientos radicales musulmanes, los cuales hemos mantenido, los cuales le hemos dado armas y los cuales hemos negociado con ellos. Pero entonces, ¿qué está pasando en este contexto? ¿Qué pasa en el año 1953? Cuando este hombre coge la Agencia Central de Inteligencia, porque cuando ellos llegan, acuérdate que ellos eran los abogados de United Fruit Company. Entonces llegaron acá a Guatemala. Lo mismo que les pasó con el petróleo de Irán, les pasó en Guatemala con la United Fruit Company. Entonces se viraron para el gobierno y se viraron para los dueños y le dijeron, caramba, qué desastre, no sabes qué más me siento, pero mira, te hemos fallado de nuevo. No hemos podido lograr lo que tú querías. ¿Qué es lo que querían ellos? Bueno, mira, comprar lo más que pudieran de tierra y establecer un gobierno económicamente poderoso marcado por
la Internacional de la United Fruit Company, que era un gobierno internacional porque estaba en varios países, que había puesto y quitado presidente en otros países de América Central. Entonces, ¿qué hicieron ellos? No pudieron hacer nada hasta que en el 53, todavía Eisenhower no los había nombrado a ellos. Todavía Eisenhower no había dicho que tú ibas a ser jefe de la CIA y tú ibas a ser jefe del Departamento de Estado, cuando ellos estaban ya negociando el golpe de Estado para que entrara Castillo de Armas, acusándolo de comunista a Jacobo Arbenz. ¿Y Jacobo Arbenz salió o no salió por el pueblo? ¿No era un gobierno demócrata? Claro. Bueno, Carlos. O sea, fíjate que todos los gobiernos que fuimos destruyendo nosotros, yo me considero americano en esto, todos los gobiernos que hemos ido destruyendo nosotros han sido gobiernos demócratas. De hecho, no se te olvida nunca la llegada de nuestro amigo Trujillo. No se te olvida que eso eran dictadores puestos por nosotros. Trujillo, Somoza, Pérez Jiménez, Batista. Pinilla, acuérdate, esto, Batista, perdóname, Carlos, es que la historia es larga. Sí, es verdad. Es que a mí no me importa, mira, a mí no me importa lo que ellos quieran decir antes de morirse, como si hacen un testimonio por exhibición y le ponen música de Beethoven. Me roza porque en realidad me doy cuenta que están engañando una vez más y hasta para morirse son mentirosos. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos cuando ellos negocian en Cuba? Ellos llegan allí y se dan cuenta de lo que ellos tienen que hacer para eliminar el gobierno de Batista, que se convirtió en su peor dolor de cabeza, y empezaron a buscar la forma de cómo salir de Batista. Esto está totalmente, ¿cómo se llama esto? Desglosado de que este movimiento que está en la Sierra Maestra es comunista. Y de hecho, Carlos, bajaron con un gobierno que ya estaba montado y que eran todos comunistas, incluyendo el presidente de la República. Porque esto tuvo un montaje muy bien hecho. Esto estaba totalmente acomodado y totalmente clasificado. Entonces, al punto que entre las cosas, y ahora yo te voy a decir algo que es bien importante. La historia habla y los libros hablan muchas cosas. Yo no sé ahora, Carlos, quién fue, porque critican mucho al general Eulogio Cantillo, que subió a la Sierra Maestra a hablar con Fidel. Yo casi pongo las manos en la candela para que me quemen de que la Agencia Central de Inteligencia le dijo a Tabernilla, manda a este tipo para arriba a ver si podemos buscar un desacuerdo para que entonces Batista se termine yendo, entendiendo de que todos ustedes lo están traicionando. Porque la gente tiene que aprender a que tú tienes que ser maligno y tú tienes que pensar mal antes de pensar bien para no equivocarte. Así mismo. Y por eso Bobo Cantillo se va con aquel helicóptero que lo lleva Martínez Suárez, que era su ayudante personal, coronel del ejército en Cuba. Se va ahí arriba, se reúne con Fidel y cuando baja, Tabernilla le dice, oye, Batista dice que te quiere ver. Y entonces, ¿cómo está bien? Porque él piensa que si me lo dijo el jefe del ejército es porque el presidente se lo autorizó. Porque el jefe del ejército de todo en realidad era ¿quién? Batista, el presidente de la República o el presidente de un país, el jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando llegó, el otro le dijo, ustedes me traicionaron, ustedes me han traicionado. No, pero presidente, perdóneme, la orden me lo dijo, usted está equivocado. Ustedes fueron traidores y lo acusa de traidores, Carlos. Porque esto fue una negociación con usted dice que desde aquí para ahora hay un detalle, doctor León, que viene todo como usted dice, que encaja bien. El segundo frente donde estaba Raúl Castro, que es donde estaba el gobierno comunista, usted sabe que no hubo combate. No, el gobierno comunista no estaba en el segundo frente. ¿Dónde estaba? Estaba en la sierra con Fidel porque era donde estaba. Sí. No. Los verdaderos comunistas, los comunistas, Raúl Castro estaba armando el gobierno, a los militares, a los ministros, en el segundo frente, y nunca Raúl Castro, las tropas de Batista fueron al segundo frente a combatir a Raúl Castro, donde estaban todos estos generales que hoy son generales hoy en el país, que son los que tienen el poder en el país. Hay un detalle ahí, porque el segundo frente no tiene casi historia de combate. Y esto es muy extraño, que las tropas de Batista no hayan llegado al segundo frente, doctor. Es muy no llegaron ni a la sierra. No llegaron ni a la sierra, Carlos, si no hicieron ni a la sierra, pobrecito. O sea, los pocos que llegaron, ¿te acuerdas aquel tiro que le dieron a aquel que era coronel del ejército Batista? Un tiro en la cabeza, que por poquito lo matan, que lo tuvieron que bajar y transferir. O sea, entiéndeme, cada vez que tenían cercado al enemigo,
mandaban órdenes para que se retiraran del sitio. He desarrollado una clínica dental creando una experiencia verdaderamente única para personas como usted que deseen mejorar o transformar su sonrisa. El éxito de mi oficina no solo se basa en la alta calidad del trabajo que hacemos, sino en la atención y dedicación personalizada con la que realizo cada uno de mis procedimientos. En RC Dental Clinic realizamos múltiples procedimientos dentales, como por ejemplo diseños de sonrisa, limpiezas, root canal, dentaduras, implantes, coronas, puentes fijos, blanqueamientos, veneers y empastes. El Dr. René Cabrera es graduado de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Llámenos hoy al 305-596-0322.